Hola chicos, ¿cómo están? Hoy otra vez nos encontramos para una nueva clase de prácticas del lenguaje. En esta oportunidad vamos a trabajar en producción escrita. ¿Y en base a qué? A lo siguiente, la semana pasada ustedes recibieron el cuento Mil Grullas. ¿Se acuerdan que Naomi y Toshiro son los protagonistas? Y en un fragmento de esta historia nos enteramos de que a Naomi le gusta escribir haikus. Bueno, en la tarea de esta semana ustedes ya habrán leído que la propuesta es que escriban sus propios haikus. Dos solitos les pedí, pero al que se quiera animar a escribir más, bienvenidos sean. Pero vamos a ver un poco de qué se trata este texto literario y qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de escribirlo. Entonces, lo primero que vamos a recordar es qué tipo de texto es. Sabemos que es un texto literario, poético en este caso, pero de origen japonés, que no se parece en nada a los textos poéticos que generalmente estamos acostumbrados a leer, donde tenemos varias estrofas, ¿sí? De varios versos, lo más común es que tengan 4 versos, pero hay de 5, de 6, de 7 en el idioma español. En este caso, el haiku tiene solamente 3 versos. ¿Qué sabemos de este poema? Que lo más importante en este tipo de texto no es lo que está escrito, sino lo que se quiere dar a entender con las palabras que se emplean. Los poetas japoneses, a quienes se los conoce como haishin, usan este tipo de texto para dejar escritas, plasmadas, las impresiones que ellos tienen en el momento de presenciar fenómenos naturales o todas las sensaciones que les han provocado, por ejemplo, las imágenes de las distintas estaciones del año, los distintos paisajes que les brinda la naturaleza. Ellos buscan transmitir sus propias impresiones a través de las palabras, ¿sí? Y tan importante es este tipo de texto para los japoneses que se dice que después de leer un haiku, por ejemplo, se mantiene un silencio de entre 5 y 10 minutos para permitirle al que escucha el haiku imaginar lo que les pudo haber sugerido el poema. ¿Sí? Es un poco conectarnos con la naturaleza, con nuestras propias sensaciones básicas, ¿sí? A través de los sentidos. Vamos a ver cuáles son las características de un haiku. Fundamentalmente, la primera es que no tiene rima, o sea que no tenemos que estar pendientes de encontrar palabras que generen esa musicalidad a la que estamos acostumbrados con los otros poemas. ¿Qué otra cosa? Dice, se basa en la observación de la naturaleza. No hace falta escribir sobre temas muy complicados, sino simplemente con ver los paisajes, con pensar en los fenómenos naturales a los que estamos acostumbrados a ver, eso ya es material para nuestro trabajo. ¿Qué busca? Dice, describir precisamente esos fenómenos, el cambio de las estaciones, lo que es cotidiano en la vida de la gente, transmitiendo emoción y dice, y el asombro del poeta. Está formado por la sucesión de versos de 5, 7 y 5 sílabas. Vamos a analizar un poquito más esto. Yo en este caso busqué un haiku, ¿sí? Que tiene 3 versos, como todos los haikus. Pero vamos a analizar qué es esto de las 5 sílabas, 7 y 5. En el primer verso vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 sílabas. 2 palabras, pero entre las 2 palabras tenemos que hacer este juego de 5 sílabas. Vamos a ver el segundo verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos un segundo verso formado precisamente por 7 sílabas con esas 2 palabras. Y el tercer verso, que tiene 2, 3, 4 y 5 sílabas también. ¿Sí? Esta es la estructura que tiene el haiku. Nosotros con la cantidad de palabras que usemos tenemos que tratar de no excedernos de esta cantidad de sílabas por verso. Es algo básico. La cantidad de sílabas es un poco más compleja para contarlas porque hay que tener en cuenta también la acentuación de algunas palabras. Como todavía no hemos visto el tema de acentuación, vamos a conformarnos por ahora con tratar de sumar la cantidad de sílabas pedidas, ¿sí? Vamos a ver. Yo les puse acá 2 paisajes. En el primero
podemos ver hojas que caen, ¿sí? A mucha follaje amarillo. Entonces nos da la idea de que estamos en la estación del otoño. Y en la otra, lo que hay son flores de cerezo, ¿sí? Un árbol típico japonés o que abunda mucho en Japón. ¿Qué dice esto? Que el haiku incluye una palabra estacional. Dice referida a alguna estación del año o que la evoca. En muchos de los haikus que nosotros podemos leer se hace alusión al verano, al otoño, a la primavera, al invierno o a fenómenos meteorológicos o a paisajes, a elementos del paisaje, como puede ser precisamente el árbol del cerezo o la floración del árbol del cerezo. Entonces, yo busqué dos haikus para que pudiéramos ver esto. En el primero dice la rama seca con un cuervo posado, tarde de otoño. Precisamente, esa palabra que hace referencia a la estación del año, en el tema de los haikus, se la llama kigo. En este caso, en el primer haiku, el kigo sería la palabra otoño, que es la que hace referencia a esa estación del año que eligió el poeta para plasmar en este haiku. El segundo haiku dice, flor de cerezo, tu fragancia tan suave vibra en el aire. Acá no tenemos una estación del año a la cual esté haciendo referencia el poeta, pero sí al hecho de la floración de este árbol. Entonces el kigo estaría dado precisamente por el cerezo, ¿sí? O por la flor del cerezo, dándole importancia al momento de su floración, que es al comienzo de la primavera. Vamos a ver qué consejos o qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir un haiku. Importante es hacer una lluvia de ideas. ¿Qué es una lluvia de ideas? Es pensar un poco en todas las cosas que se nos vienen a la mente cuando queremos escribir. Obviamente, para poder escribir tenemos que tener en cuenta también sobre qué vamos a escribir. Entonces, una de las propuestas es que ustedes piensen en alguna estación del año o en algún fenómeno natural, como podría ser de repente, no sé, el tornado. A mí se me ocurren los que tienen que ver con los fenómenos meteorológicos más que nada, pero podría ser la floración, puede ser lo que ocurre, bueno, la caída de las hojas en el otoño, puede ser la nieve, ¿sí? El frío, podemos hablar de alguna montaña, de las nevadas, por ejemplo. Sobre ese tema tenemos que escribir una serie de palabras, fundamentalmente sustantivos, que estén relacionados con ese tema, ¿sí? Los que a ustedes se les vienen a la mente cada vez que hablan sobre esa estación o sobre ese fenómeno o suceso natural. ¿Qué más también tenemos que escribir? Verbos. Algún que otro verbo tiene que haber. No tienen muchos verbos los haikus, pero algunos se puede llegar a utilizar y generalmente cuando los usan están en presente. Y otra de las cosas que tenemos que hacer y que podemos y que es aconsejable es recurrir a alguna imagen. Cuando no sabemos sobre qué escribir, bueno, podemos buscar imágenes de distintos paisajes para poder inspirarnos o buscar haikus también para leer. ¿Por qué? Porque hay personas que han sabido plasmar en estos haikus distintas impresiones que han causado los paisajes o los fenómenos naturales en ellos. Entonces, una buena manera de interiorizarnos sobre cómo hacerlo es conocer de qué manera lo han escrito. En esta hoja que ustedes ven acá, ustedes van a encontrar tres imágenes que a mí se me ocurrieron. ¿Por qué? Porque yo dije a la hora de escribir un haiku, ¿sobre qué quiero escribir? Bueno, a mí se me ocurrió escribir sobre una tormenta, ¿sí? Por esto de que yo les decía que me gustan los fenómenos meteorológicos. Entonces busqué tres imágenes donde en este caso se veían los relámpagos, fíjense el cielo negro, acá vemos el campo y sobre el campo la tormenta que se avecina y el cielo que en este caso además tiene gotas de lluvia. Cuando tuve que escribir la lluvia de ideas, ¿sí? De palabras que a mí me sugería este fenómeno, se me ocurrió escribir lluvia, verano, tormenta, enojo, relámpagos, calor, miedo, truenos o nubes, todos sustantivos, ¿sí? Puede haber más, puede haber menos. Yo escribí algunos. El haber escrito todos estos no quiere decir que son los que voy a usar seguramente. Voy a tratar de recurrir a los que tengo. Y después, si necesito cambiar alguno, lo hago, o si tengo que agregar otro, también lo haré. Y además de escribir sustantivos, escribí una serie de verbos. ¿Sí? Gritan, lloran, temen, ilumina, nace, muere, pensando en todo aquello que a mí me puede llegar a sugerir una tormenta. ¿Sí? Los verbos están en singular y hay otros que están en plural.
pero pueden cambiar. ¿M? En base a esto que yo les muestro acá, que sería mi borrador, a mí se me ocurrió este haiku. Dice, truenos y lluvia, enojo de verano, grita el cielo. Piensen que generalmente, ¿con qué asocié yo esto? El trueno es el ruido, ¿sí? Aquello que es molesto. ¿Cómo lo manifiesto? A través del sonido. Entonces pensé en el enojo, por ejemplo. En enojo en este caso de una estación, que es el verano, que es la que se me había ocurrido a mí. Las lluvias de verano, que muchas veces vienen con mucho ímpetu, ¿sí? Mucho ruido, mucho relámpago, mucho trueno, y así como vienen, después se van. Por eso es que en el momento en el que se producen, a mí se me ocurrió que el cielo estaba gritando, como si estuviera enojado por algo. Esa fue la impresión que yo recibí de estas palabras y al ver estas imágenes para poder escribir mi haiku. Ustedes estoy segura que van a tener otras impresiones y estoy segura que van a poder buscar otras imágenes. Espero que lo hagan, espero que las propuestas les guste y que cuando volvamos al colegio podamos poner todo esto en un panel o al menos compartirlo para poder disfrutar un poco de la poesía y de una poesía diferente a la que estamos habituados a leer. Los quiero mucho, les mando un beso y nos vemos muy pronto.